Ya se juega. Rubio Ñu, Sportivo Luqueño, aquí Sportivo Sports. Se aproxima hacia un costado Quintana. Ahí va rebotando para que vaya el centro de Comas. Arriba para que aparezca Fraguedas. Penal. Penal para Sportivo Luqueño. Lo agarraron al de extremo de Luque. En el arranque, en el minuto de juego, muy sentido quedó Villalba. Alexis Villalba. Qué cosa tremenda por parte del zaguero central de Rubio Ñu, por parte de Vallejo, porque levanta el brazo. Cuando atacaba la zona Alexis Villalba, va a las revisiones. Creo que va a la revisión, por eso decía. Hombro contra hombro, me parece, Julio. No es para penal. La verdad, no es para penal. Es una. Por eso yo decía. Parecía muy evidente, decía, el rostro. parecía muy evidente. Si le tocaba el rostro, estamos hablando de otra cosa. Sí. Pero viendo esta imagen. Está muy sacado Rodrigo Rojas. No penal, Tras la revisión, no penal. Bueno, ahí está. Hombro contra hombro. Bien lo decía Julio, se veía contacto en el rostro, era penal. Sí. Cosa que no pasó. Y se anula la amonestación. Me parece que es lo que va a hacer Derlis Benítez. Animalito, Seba Quintana. Juega Quintana. Villalba, Alexis Villalba. Centro largo. Ramos va hacia un costado. Gana Ramos, ganó. Ramos que va, se vino Ramos. Al córner. Córner, tiro de esquina para Luqueño. Ojo al error del cálculo por parte de Cabañas, que le termina dando esta oportunidad al Sportivo Luqueño. Buen control de Ramos. Inspirando Cabañas, Víctor Cabañas, tocando Cabañas. Pica Lucena. ¡Epa! Sentido, pica Lucena. ¡Roja! Tarjeta roja para el de Luqueño. ¿Fue para Paul? No, es Valbuena, es Valbuena. Axel Valbuena, tarjeta roja. Sportivo Luqueño queda con uno menos. Para revisar la acción, Para revisar la acción. Porque lo que dice Valbuena, me quedo con lo que dice Valbuena, yo piso la pelota, dice. Yo piso la pelota, dice. A ver aquí, Valbuena, y va la pelota, No sé si después termina impactando en Pica Lucena. A ver. Es pelota. Me parece que es todo pelota, pero de cualquier manera en la revisión habrá que ver qué determinación se toma desde el VAR. Si bien va con mucha vehemencia. Derlis Benítez en el VAR, Derlis López junto con Héctor Valbuena. Que hay un impacto. Va a la revisión, es el impacto que se da. Pelota y después con la puntita del pie izquierdo le agarra a Axel, lo toca. Es lo que quiero determinar, o lo que va a determinar en realidad el cuerpo arbitral. A ver en esta toma. Es que va a ir de pleno prácticamente a agarrar la pelota. A ver. Se sostiene Derlis Benítez con la roja. Chapa, arriba para Rodrigo Rojas. Esperando, Rodi Ferreira la cambia. Rodi, despeja media. Mira Steven al piso Pérez. Le quedó a Montiel, define. Aguilar se queda con la pelota. La tuvo Lucas Montiel. En el desacomodo, en esta parte del partido, ya tiene la primera oportunidad. Va Marcelo, Ojeda para Luqueño. Arrancó Marcelo, le pega Marcelo. Ojeda. Desvía Fragueda. Ramos la cruza. Pega en Cabañas. La pelota fuera de la cancha. Así va llegando Sportivo Luqueño buscando su gol. No, y consultando justamente con el cuarto me decía que no está amonestado Rodrigo Rojas. En el pisotón yo vi la tarjeta, Cuando va Luqueño con peligro de zurda. Quintana en las pelotas que termina fuera. Apareció Animalito. Aquí está Ramos, centro de Jonathan Ramos, el segundo palo de cabeza. Quintana y la aparición de Animalito. Bechiniak que reclamaba una sujeción. Víctor Cabañas, tocando Cabañas. Rodrigo Rojas, la maneja Rodrigo. Cabañas va, la cruza Cabañas. De taco aparecía el Pica Lucena. Buscó su gol lujoso. Mirá lo que hace el Pica Lucena. ¿A cuánto se anima Ángel Cardoso Lucena? De nuevo se expanden derecho entre Cabañas, Rodrigo Rojas teniendo un rol protagónico asiduo en el trámite del encuentro. Montiel que avanza, lo acompaña Rodrigo, siguiendo Montiel, Rojas al espacio, va Rodrigo, centro de Rojas, arriba, de cabeza, encima del arco de Aguilar. ¿Cómo se enoja consigo mismo Steven Pérez? Llegó Rubio Ñu. Es que era una acción inmejorable, porque la pelota cruzada del costado izquierdo y debe ser una de las primeras veces que gana, o por lo menos que consigue totalmente. La quería Montiel, busca Montiel, cruza Montiel, viene Pérez. Se lamenta Pérez, la segunda
en la boca del arco. Pereira y el pase iba Rubioño buscando su gol. Cabañas, Víctor que va, Cabañas, chapa, pegó en la línea, busca Steven Pérez. Falta el ataque. Llegó bien Rubioño, estuvo cerca Cabañas. Y otra vez Steven Pérez. Lautaro Comas comanda el ataque jugando Comas con Ojeda. Marcelo a encarar la acción personal. Ojeda, Frágueda, a Lucena. El pica, Ferreira, centro de Rodi a media altura, busca Roldán. Tocando Cabañas para Rodi, la marca de Paul, gana Rodi, Ferreira, las pausas, buen freno, toca al medio, pica, córner, habrá tiro de esquina para el conjunto ñuense. Rojas, Rodrigo, Roja, de cabezas Pérez y Aguilar lo manda al córner. Fue bueno el cabezazo, pero mejor la intervención del arquero. Y fue bueno el centro. Alborno, zurdazo de Alborno, arriba de cabeza, travesaño, está Roldán, dentro del área chica, no pudo, pica, saliendo Luqueño. Alborno más, Rodrigo Alborno, pega en Villalba, la tuvo Rubioño. Se acaba de salvar. Quizás una de las acciones más riesgosas que tuvo el arco del Sportivo Luqueño y de manera sucesiva. Se acaba de salvar el Sportivo Luqueño. Primero el travesaño. Si le pega bien va a ser un golazo. Tiro libre para Lobresul. Ballío, Bogado, Bogado. Toro Pereira no pudo, increíble. Frágueda, offside de Pereira. Frágueda, señores. Se impone el arquero. Gran remate. Y aparece Frágueda. Si salvó Frágueda tocando en ese primer remate, me parece que termina tocando. En el rebote estaba en posición adelantada Pereira. No iba a valer, si es que no. Es tremendo. Tremendo el remate de Giovanni Bogado. Va directo al travesaño y en el rebote pega en Frágueda. Y aquí va Octavio, Alfonso activado, va Octavio. La quiso filtrar, sigue Octavio, Alfonso se desvía, arriba Aguilar al córner. Octavio, Alfonso encendido desde que ingresó en el partido. Y Aguilar metió el guantazo oportuno. Imperial lo de Alfredo Santanía Aguilar a lo largo del partido, respondiendo a los requerimientos. Esta era una pelota muy compleja. Retrocede sobre sus pasos, envía la pelota al tiro de esquina. Córner, tiro de esquina, esto se va terminando. 54 minutos. Centros que va de cabeza. ¡Está gol! Offside. Banderín levantado, señores. Se va a repasar, obviamente, con la tecnología. Claro. Ahora a esperar. Lo de Benítez marca el final. Aquí en la Arboleda han igualado Rubioño y Sportivo Luqueño en un partido muy disputado. Luqueño con uno menos sufrió, hizo un sacrificio mayor. Lo cierto es que han empatado 0-0.